El ojo de la Sibila presenta Vampiros. Por la sinuosa escalera cubierta de moho, la luz de la antorcha desvela monstruos vacilantes. Un hedor rancio y decrépito repta por las paredes. Huele a muerte antigua. El crujir de la vieja puerta del ataúd araña el silencio lleno de ecos. Una sombra emerge del viejo sarcófago. Una sombra maldita y poderosa que nació de la semilla de Belial. El no muerto. El vampiro. Ruthven. Carmila. Nosferatu. Loí. Lestat. Todos asesinos despiadados, con un poder de seducción y erotismo que los hacen irresistibles a sus presas. Pero ¿cuándo y cómo llegaron a nuestra puerta y entraron en nuestras casas? Antes del mito moderno, antes del nombre de Drácula y el eco romántico del vampiro inglés, hubo gritos en la noche, tumbas abiertas y aldeanos temblando de terror. Esto ocurrió no en la imaginación febril de un escritor, sino en aldeas reales, en Serbia, en Hungría, en los confines del imperio donde la superstición convivía con la pólvora y el hambre. Fue allí donde nació el vampiro. Siglo XVIII, zona de frontera entre el Imperio Otomano y el Sacro Imperio Romano Germánico. Región marcada por guerras, epidemias, supersticiones y escaso control médico. Las creencias populares sobre los muertos que regresan eran comunes. Las autoridades imperiales comenzaron a intervenir cuando se reportaron muertes misteriosas, exhumaciones públicas y pánico colectivo. 1725. Kisiljevo, Serbia. Muere Petar Blagojevich. Días después, su esposa afirma que él volvió por ella para matarla. Otros 9 mueren en circunstancias similares. Las víctimas morían tras afirmar que Petar las visitaba por las noches y les chupaba la sangre. Exhuman el cadáver. Su boca está roja, fresca, como si acabara de alimentarse. Una estaca atraviesa su pecho. 1726, Serbia. Arnold Paole, soldado, también muere. Dijo haber sido atacado por un vampiro en Grecia. Tomó medidas profilácticas. Comió tierra de su tumba y bebió su sangre. Aún así murió. 17 aldeanos fallecen pocos días después. Los vecinos aseguraban haberlo visto por la noche. En exhumación se hallaron cuerpos sin descomponer, con sangre líquida en órganos. Se documentó que al clavarle estacas brotaba sangre y los cuerpos gemían. Todos fueron decapitados y quemados. El informe de Fulskinger, escrito en latín, circuló por toda Europa y fue traducido rápidamente. Es considerado hoy en día uno de los documentos científicos más influyentes del mito vampírico. La Comisión Imperial certifica cadáveres incorruptos, corazones aún húmedos. El mundo ilustrado se estremece. De esos hechos nacen tratados, disputas teológicas, estudios médicos. La palabra vampiro entra por primera vez al idioma inglés en 1732. El horror folclórico ha dado su primer paso hacia la literatura. Ese terror primitivo viajó hacia el oeste, hasta Inglaterra,
hasta las mentes románticas que lo convertirán en el símbolo del deseo, corrupción y placer. Hasta la noche en que un joven médico, celoso de su maestro, escribiría la historia de un caballero inmortal que arrastra la muerte con su elegancia. Polidori y la sombra inmortal, el origen íntimo del vampiro. En Villa Diodati los monstruos no nacieron, despertaron. Uno de ellos llevaría un tornillo en la cabeza, el otro una capa y una sonrisa letal. 1816. Era verano, pero el sol había abandonado Europa. El cielo ardía con nubes grises y el frío sepultaba las cosechas. El lago Le Mans era un espejo enfermo, negro, incapaz de reflejar nada que no fuera tormenta. El mundo entero parecía castigado por una culpa que nadie podía nombrar. En Villa Diodati, una mansión de paredes húmedas y pasillos demasiado largos, 5 figuras se refugiaban del fin del mundo. Leían historias alemanas de fantasmas, reían, bebían, se desafiaban, y uno de ellos callaba. Lord Byron, envuelto en su propia leyenda, lanzó la propuesta como quien arroja una cerilla a un barril de pólvora. Escribamos historias de terror. La tormenta aplaudió. Byron escribió primero, o fingió hacerlo. Escribió como vivía, a medias, con arrogancia, sin intención de terminar nada. Dejó unas páginas sueltas. Un viajero noble, una figura oscura, una muerte que no parecía definitiva, nada más. Un fragmento sin alma, pero con el veneno suficiente para contaminar a otro. Byron lo abandonó sin mirar atrás. Los fragmentos, como los cadáveres mal enterrados, no le importaban. Mary no escribió esa noche. Observó, escuchó, tembló. El verdadero horror no llegó con la pluma, sino después, en el sueño, un cuerpo animado por la soberbia del hombre. Frankenstein no nació esa noche, se gestó en la vigilia, como los verdaderos monstruos. Percy Shelley lo intentó, pero su imaginación era fuego abstracto, no carne. No pudo descender al fango narrativo del terror. Abandonó el intento. Y luego estaba él, John William Polidori. 20 años, médico, poeta frustrado. Era un joven contra el sol oscuro. El más joven, el menos escuchado, el único que no pertenecía a ese círculo. Médico privado de Byron, que lo necesitaba como sirviente ilustrado, como sombra útil, pero lo despreciaba como escritor. Se burlaba de él en público, lo humillaba con una crueldad elegante, casi artística. Mas Polidori no era un simple acompañante, no. Hijo de un italiano exiliado y de una madre culta, dominaba idiomas, era apuesto, precoz, y ya se había doctorado en medicina en Edimburgo. Sin embargo, cometió un error fatal: entrar en la órbita de Lord Byron. Narcisista, cruel en sus bromas, amoral en su trato, el médico mantenía con el poeta una relación ambigua de admiración, rivalidad y resentimiento. Byron lo llamaba Polidori. Se burlaba de su afición por las letras y lo trataba como a un criado de lujo. Polidori, sin embargo, no era ningún bufón. Anotaba todo, observaba y desde las sombras comenzó a escribir su venganza. Admiraba a Byron y lo odiaba. Y ese odio silencioso, reprimido, febril,
era el verdadero monstruo en esa habitación. El nacimiento de The Vampire. Esa noche, mientras los demás jugaban a los espectros, Polidori esbozó un relato al que llamó Un noble, sobre un personaje misterioso. Pero no pudo. Cada palabra le devolvía el rostro de Byron. Cada frase era una herida abierta. Al final, destruyó lo que había escrito. No quedó nada de esa historia. Lo rompió, lo negó. Aún no estaba listo. Pero, ¿por qué Polidori no lo llama vampiro? Porque en 1816, la palabra vampire tiene todavía una fuerte connotación folclórica asociada a cadáveres grotescos, campesinos supersticiosos y supersticiones balcánicas. Polidori, educado, racionalista y profundamente moderno, quería crear algo más elegante, cerebral y atmosférico. Pasaron los años. Byron siguió siendo Byron, adorado, temido, intocable. Polidori cayó en el olvido, en las deudas, en la humillación, pero no olvidó. Entre 1818 y 1819 volvió a la sugerencia del relato inconcluso que Byron escribiera aquella noche tormentosa y le insufló vida propia. En su nueva historia aparecía un personaje llamado Lord Ruthven, un noble pálido, aristocrático, fascinante y mortal. Este vampiro no salía de ataúdes, no temía al ajo, no era un campesino grotesco como en el folclore serbio o húngaro. Era refinado, elegante, destructor, como Byron. El nombre Ruthven no fue azaroso, fue tomado de Glenarvan, sátira escrita por Lady Caroline Lamb, examante despechada de Byron, para vengarse del poeta exponiendo su personalidad. Polidori tomó ese alias y lo llenó de veneno literario. Ruthven era Byron convertido en figura gótica, con una frialdad digna de un ajuste de cuentas. Polidori le dio al poeta lo que merecía: inmortalidad, pero en forma de monstruo. La historia, más allá de sus elementos fantásticos, está impregnada de emociones muy reales: la admiración convertida en temor, la seducción que desemboca en abuso, la sombra que eclipsa todo deseo de luz. The Vampire no es solo un relato de horror, es una confesión cifrada, un espejo oscuro tendido por un joven humillado a un hombre que lo devoró. La traición editorial y la lucha por la autoría. En 1819, sin su permiso, el relato fue publicado en la revista New Monthly Magazine. Como estrategia de venta, fue firmado como si fuese obra de Byron. El escándalo fue inmediato. Byron lo negó, pero la confusión perduró. Polidori luchó públicamente por su autoría, escribió cartas, apeló a editores, exigió que se lo reconociera, y con razón, porque The Vampire es una obra absolutamente original. Toma apenas un esqueleto mínimo del fragmento que Byron escribió en Diodati, pero construye desde allí una psicología, un argumento y un símbolo nuevos. No era solo una historia de un muerto que chupa sangre, era una crítica velada al poder corruptor de ciertos hombres y una disección del deseo moderno. Una muerte joven, un legado eterno. Polidori, acosado por deudas, despreciado por muchos, incomprendido por casi todos, se suicidó a los 25 años. Dejó cartas, diarios y una historia que cambiaría para siempre la literatura. Sin él no existiría el conde Drácula. Sin Ruthven no habría Lestat, ni Anne Rice, ni vampiros refinados que susurran en bibliotecas y seducen bajo la luz de gas. Fue Polidori y no Byron
quien abrió el camino de lo que sería la figura trágica, melancólica y erótica del vampiro moderno. Y lo hizo con dolor, con furia callada y con la convicción de un joven que quiso dejar de ser sombra para convertirse en autor, pero haya sido opacado por la fama de su monstruo. Cada vez que un vampiro aparece en la literatura con traje, con verbo afilado y una mirada de siglos, Polidori revive. El vampiro, de John William Polidori. Hay seres que cruzan nuestro mundo como sombras hermosas cuya presencia hechiza, pero cuya huella destruye. Este es uno de ellos. En la decadente sociedad londinense, donde los bailes y los duelos se entrelazan como rosas y espinas, aparece un hombre de nombre extraño y mirada imposible de sostener: Lord Ruthven. Su belleza pálida y sus modales fríos causan sensación entre las damas y alarma entre los sabios. Aubrey, un joven noble, huérfano y soñador, de espíritu romántico y alma inocente, se obsesiona con esta criatura enigmática. Lo admira, lo sigue, lo idealiza. Pese a las advertencias de la sociedad y la intuición de su propio corazón, decide viajar con él por Europa. En Roma y Atenas, Ruthven muestra su verdadero rostro. Se vuelve cruel, caprichoso, insensible al sufrimiento ajeno. Pero Aubrey, aún fascinado, no puede romper el lazo. En Grecia, finalmente Aubrey se separa de él y conoce a Iante, una joven pastorcilla que le cuenta leyendas de seres nocturnos que beben sangre de los vivos. Él ríe hasta que Iante es asesinada salvajemente, con extrañas marcas en el cuello. Ruthven aparece poco después. Aubrey empieza a temer lo que antes admiraba, y cuando Ruthven es herido por bandidos y yace moribundo, le arranca a Aubrey una promesa: no contar nada de lo ocurrido durante 1 año y 1 día. Solo después Ruthven muere, o eso parece. Pero el horror apenas comienza. Ruthven aparece en Londres como si nada hubiera pasado. Más joven, más encantador, más mortífero. Se hace pasar por otro noble y pretende a la hermana de Aubrey sin que nadie lo reconozca, salvo él. Aubrey, quebrado por la promesa y el miedo, se hunde en la locura. Intenta evitar la boda, pero sus cartas no llegan. El 1 año y 1 día pasan. La noche de bodas, la hermana de Aubrey es encontrada muerta, desangrada. Ruthven ha desaparecido. Aubrey muere poco después, consumido por el remordimiento, la impotencia y el terror. Polidori no solo escribió un cuento de horror, escribió una venganza disfrazada de fábula gótica. En Lord Ruthven retrató a Byron, hermoso, aristocrático, letal. En Aubrey tal vez se retrató a sí mismo, joven, ingenuo, destruido por seguir al ídolo equivocado. Un suspiro perdido. Varney, el vampiro. Te quiero yo. ¡No, ese no! ¡Ah! ¡No, ese no! Antes de Carmila, antes incluso del Drácula inmortal, una criatura flaca y silenciosa ya había dejado su huella en las páginas góticas de la Inglaterra victoriana. Su nombre, Sir Francis Varney. Su historia, una novela por entregas que recorría los callejones húmedos del Londres popular. Varney, The Vampire, or The Feast of Blood. Se publicó en 1845 y 1847 en los célebres Penny Dreadfuls
literatura barata para lectores hambrientos de horror. La firmaba James Malcolm Rymer, o quizá Thomas Prescott Prest. La autoría es debatida como el reflejo de un espejo roto. Barney es un vampiro atormentado, un noble caído, de rostro alargado, mirada sombría y colmillos que solo aparecen cuando la sed lo vence. No es simplemente un asesino, es un personaje trágico. Odia su condición, suplica perdón, busca redención, aunque siempre vuelve a caer. En él ya se insinúa la angustia moderna del monstruo consciente de su monstruosidad. La historia transcurre en casas sombrías, con damiselas desmayadas, tempestades repentinas, criptas abiertas y pactos infernales. El estilo es grandilocuente, exagerado, lleno de suspenso teatral, pero su influencia es innegable. Fue la primera gran novela extensa sobre un vampiro y durante más de 100 capítulos alimentó el imaginario de generaciones. Barney no fue celebrado por los críticos ni recordado con estatuas, pero en cada vampiro que sufre por ser lo que es, en cada mirada melancólica de los no muertos, hay un eco de Barney, el olvidado. Carmila, la vampira que susurraba en los sueños. Si tan solo pudiera dormir una vez más. Un carruaje invisible que pasa. Cae una llovizna gris sobre un paisaje de colinas frías. En los valles brumosos de la Irlanda victoriana, el silencio tenía nombre de difunto. Dublín aún parecía respirar por las chimeneas de sus casas de ladrillo, pero el duelo se respiraba en el aire. Era una Irlanda partida, entre la miseria de los campesinos y la altivez de los protestantes, entre la fe católica del pueblo y los resabios de una aristocracia inglesa. Era una tierra marcada por hambruna, por la colonización, por el peso de los muertos. En las casas cerradas de la noche, el espiritismo ofrecía consuelo. Se hablaba con los difuntos, se dejaban platos en la mesa, se hacían pactos con la sombra. En este mundo nace la voz sombría de Joseph Sheridan Le Fanu. Él mismo fue un fantasma en vida. Nacido en 1814, culto, tímido, siempre al borde de la ruina. Era un hombre encerrado en su biblioteca, escribiendo con velas, temiendo sus propias pesadillas, su amor más profundo. Su esposa, Susana, murió en circunstancias tristes y opacas. Él dejó de escribir. Se encerró. Algunos dicen que la veía por las noches y hablaba con ella, que en sus páginas seguía buscándola. En esa sombra nació Carmila. Una novela breve pero inmortal. Una historia que comienza con una joven llamada Laura, que vive con su padre en un castillo aislado en la Estiria, Austria. La madre ha muerto. Hay un vacío. El bosque acecha. Un día, un carruaje se accidenta frente al castillo. Una joven herida queda al cuidado de la familia. Su nombre, Carmila. Desde su llegada, Laura siente por ella una atracción incontrolable. Carmila es hermosa, misteriosa, cambiante. Aparece en su habitación, la acaricia, la mira durante la noche. Su cercanía se vuelve fiebre y la fiebre se vuelve sueño. Sueños con gatos negros, con bocas sobre su cuello, con sangre que fluye sin dolor.
Mientras tanto, otras jóvenes del pueblo mueren. Siempre después de describir a una dama fantasmal, Laura se debilita. La pasión que siente por Carmila se mezcla con un miedo creciente. Finalmente, con la ayuda de un general que también perdió a su sobrina por una criatura semejante, descubren la tumba de Carmila. Ha estado muerta por siglos. Su nombre real, Mircalla, condesa de Karnstein. La abren. El cuerpo está fresco, dormido. Le clavan una estaca. La cabeza rueda. La pesadilla termina. ¿O no? Carmila no es solo la historia de una vampira. Es una historia de amor interrumpido, de deseo no autorizado. Es la voz de lo femenino y lo prohibido. Le Fon escribió con la sangre de su duelo y la tinta de su noche. Y desde entonces, cada vez que alguien sueña con una figura pálida que se posa a los pies de su cama, Carmila sonríe. ¿Puedo dormir contigo esta noche? Le Fon escribió con la sangre de su duelo y la tinta de su noche. Carmila se publicó en 1872 y al año siguiente, en 1873, su autor murió en su casa dublinesa, apartado del mundo, consumido por la melancolía. En sus últimos días, hablaba solo con sus fantasmas. Uno de ellos seguía respondiendo el nombre de Susana. Bram Stoker. Drácula. La sangre que esconde un grito. Hay un murmullo de viento entre almenas. Hay hombres que no necesitan presentación. Drácula es uno de ellos. Como espectro ha atravesado más de un siglo con su capa extendida sobre la cultura occidental, pero ¿quién fue el hombre que lo soñó? ¿Qué heridas lo guiaron a escribir uno de los mitos más potentes del imaginario moderno? Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, un suburbio de Dublín. Los primeros 7 años de su vida no caminó. Postrado en la cama por una enfermedad desconocida, creció rodeado de sombras, cuentos y un silencio apenas roto por la voz de su madre, Charlotte, una narradora fascinante que le hablaba de epidemias, tumbas y muertos que regresaban. Fue ella quien plantó las semillas del terror. Algunas versiones, nunca confirmadas del todo, aseguran que la niñera que cuidó a Bram en su infancia, una mujer supersticiosa, de origen transilvano o húngaro, le contaba historias sobre criaturas que bebían sangre para no morir. Tal vez exageración o tal vez leyenda, pero la semilla estaba sembrada. Stoker se recuperó. Estudió matemáticas en el Trinity College, trabajó como funcionario y crítico teatral y fue durante más de 2 décadas el manager del famoso actor Henry Irving. Irving era su sol negro, un hombre fascinante, brillante, dominante. Muchos creen que Stoker se inspiró en su figura para modelar a Drácula. Lo amaba, lo temía, lo servía. Cuando Irving murió, Stoker quedó devastado. En 1878 se casó con Florence Malcolm,
la misma mujer con quien Oscar Wilde había tenido un romance. Ese vínculo con Wilde no fue menor. El autor de Drácula vivió siempre bajo el signo de la ambigüedad sexual y el deseo reprimido. Algunos biógrafos han sugerido que su obra expresa una lucha entre el deber victoriano y las pasiones prohibidas. La figura del vampiro le permitía escribir sobre el deseo sin nombrarlo, la mordida como metáfora del acto sexual, el contagio como castigo del placer, el monstruo como espejo del yo reprimido. Stoker comenzó Drácula hacia 1890. Tardó 7 años en escribirlo. Se documentó obsesivamente sobre supersticiones del este de Europa, sobre Vlad Tepes, el empalador, y sobre enfermedades degenerativas. Leía en la noche, dormía de día. Decía que los sueños eran su laboratorio. En 1897 publicó Drácula. Fue un éxito moderado. Algunos lo tacharon de escandaloso, otros de magnífico, pero con los años su figura creció. Primero como novela gótica, luego como obra maestra de horror. Finalmente, como mito fundacional del siglo XX. La vida de Stoker terminó en 1912, con la salud quebrada. Murió en Londres sin saber que había creado un ícono eterno. Algunos dicen que fue enterrado con un crucifijo en el pecho. Otros aseguran que su espíritu aún ronda los teatros donde Henry Irving brillaba. Drácula fue más que un libro. Fue un grito de deseo ahogado, un ajuste de cuentas con la sexualidad, la religión, el colonialismo y el miedo al otro. El conde es extranjero, un invasor, seductor, andrógino. Es todo lo que la Inglaterra victoriana reprimía. Y por eso nunca muere. Porque mientras haya cuerpos que tiemblen y gargantas que susurren nombres en la oscuridad, Drácula seguirá llamando. Drácula, el argumento. Todo comienza con un viaje. Jonathan Harker, un joven abogado inglés, es enviado a Transilvania para cerrar un trato con un noble excéntrico, el conde Drácula. El castillo está perdido entre montañas, aislado, lleno de pasillos interminables, sombras que respiran y puertas que nunca se abren. Desde el principio, Harker siente que no ha llegado a una casa, sino a una trampa. El conde, de modales impecables pero de mirada antigua, lo retiene como huésped prisionero. Poco a poco, Harker descubre que el conde no refleja su imagen en los espejos, que sus sirvientes no existen, que 3 mujeres vampiro lo acosan en la noche y que Drácula está preparándose para partir hacia Inglaterra, donde hay sangre nueva. Mientras tanto, en Londres, la prometida de Harker y su amiga Lucy disfrutan de la vida social. Lucy, bella y soñadora, comienza a enfermar. Pálida, exhausta, extraños pinchazos en su cuello. Nadie puede explicarlo, ni siquiera el doctor Seward, médico de un manicomio cercano donde un paciente llamado Renfield repite frases sobre sangre y devoción a un amo que viene volando. Es entonces cuando aparece el profesor Van Helsing, un sabio holandés que ha visto el mal cara a cara. Él pronuncia por primera vez la palabra que nadie quiere oír: vampiro. Intentan salvar a Lucy, pero es tarde. Muere y vuelve convertida. Se alimenta de niños, vagabundea por los cementerios y entonces sus amigos la enfrentan,
Le clavan una estaca, la decapitan, le devuelven el alma. Drácula ahora va por Mina. La muerte, la marca, la domina, pero aún no es suya por completo. Entonces empieza la cacería. Van Helsing, Harker, Seward y los demás persiguen al conde hasta su tierra natal. El tiempo es breve. Mina lucha desde dentro contra la transformación. Cada momento es un paso hacia la oscuridad eterna. En el castillo, al atardecer, cuando el ataúd aún no ha sido abierto del todo, lo encuentran. Le clavan un cuchillo en el corazón. Lo decapitan. Drácula muere. Pero algo queda. En los ojos de Mina, en las palabras escritas en los diarios que componen la novela. Porque Drácula no es contado por un solo narrador. Es un coro de voces, de cartas, telegramas, diarios íntimos. Como si el mal no pudiera ser contenido por una sola garganta. Como si la noche necesitara muchas bocas para contar su historia. Y en el silencio, un leve crujido, como si la tapa del ataúd se cerrara o se abriera de nuevo. Los vampiros modernos, entre el brillo y la sangre. Pero los vampiros no se detuvieron en transición. Cruzaron los siglos y cambiaron de forma. Dejaron los castillos y entraron en los dormitorios adolescentes, en las pantallas de cine, en las redes sociales. Se volvieron héroes, víctimas, metáforas del amor imposible, la rebeldía o la eternidad dolida. Anne Rice, el vampiro más bello. Louis, el hijo de la melancolía. Suena un piano y un leve crujido de terciopelo. En 1976, la figura del vampiro sufrió una metamorfosis crucial. Anne Rice, novelista de New Orleans, publicó Entrevista con el vampiro. Una obra que no solo cambió la literatura gótica, sino que abrió un nuevo sendero de introspección, sensualidad y dolor para estos seres eternos. Louis, el protagonista, es tal vez el vampiro más hermoso y triste jamás escrito. Una criatura atrapada entre la culpa y la eternidad, la fe y la sangre. A diferencia de los vampiros clásicos, Louis no es un monstruo orgulloso de su condición, es un mártir elegante, un hombre que amaba a su hermano, que fue convertido en la oscuridad sin haberla pedido y que ama calladamente a su creador, el extravagante, cruel y fascinante Lestat. Louis no desea matar, no desea existir, pero tampoco puede morir. Esa contradicción, esa herida abierta, es lo que hace que sus palabras, las que pronuncia el periodista que lo entrevista en una habitación en penumbras, nos atraviesen como estacas de belleza. Anne Rice creó un universo donde los vampiros no se ocultan de la luz por miedo, sino por vergüenza, donde la inmortalidad no es una bendición, sino un castigo que se repite con el ritmo de la sangre, y lo hizo desde la calma. Anne Rice escribió la novela tras la muerte de su pequeña hija. La pérdida, el duelo, el vacío de la ausencia impregnaba cada página. Claudia, la niña vampiro que jamás crece, es la encarnación de ese dolor, inteligente, feroz, atrapada en un cuerpo infantil, sabiendo que nunca tendrá la plenitud que desea. Louis es, en muchos sentidos, el heredero de Barney, del vampiro romántico, trágico,
torturado por su pasado, que llora en lugar de reír. Pero donde Barney era excesivo, caótico, Louis es refinado, introspectivo, casi místico, como si todo el dolor del mundo se hubiera decantado en su mirada. Así, la novela de Anne Rice y todo su universo posterior devolvieron al vampiro una cualidad que había perdido en el espectáculo y la sangre: la humanidad. Una humanidad ambigua, quebrada, ardiente. El vampiro dejaba de ser el otro, el enemigo, para volverse un espejo, una criatura de deseo y culpa, de ternura y honor. Louis, el más bello de los vampiros, no duerme ya en ataúdes, se esconde entre libros, entre lágrimas, en la música lenta del amanecer, y nos mira, nos sigue mirando. En el 2005, Stephenie Meyer publicó Crepúsculo, una saga que marcó toda una generación. Su Edward Cullen no duerme en ataúdes, ni teme a los crucifijos, brilla bajo el sol, es vegano, lucha contra su propia sed, ama con culpa. Aquí el vampiro ya no es un símbolo de deseo prohibido, sino del amor casto y contenido. El monstruo gótico se transforma en ídolo romántico, en mártir brillante. La crítica fue feroz, pero el fenómeno fue imparable. Películas, fanfics, convenciones. Para algunos, Crepúsculo traicionó la tradición, para otros la renovó. Pero nadie puede negar que los vampiros, una vez más, habían cambiado de piel. Y mucho antes que ellos, en la década de los 80s y 90s, ya habían mutado en figuras punks, nihilistas. Desde Lost Boys hasta Entrevista con el vampiro, el cine reinventó a estos seres como íconos del exceso, la sensualidad, la decadencia bella. Anne Rice les dio profundidad, voz interior, angustia existencial. Louis y Lestat lloraban, deseaban, odiaban su inmortalidad. Y en Cuba, los vampiros también tuvieron su lugar. Vampiros en La Habana, película de animación dirigida por Juan Padrón en 1985, fue una joya irreverente. Allí, un vampiro trompetista llamado Pepe Van Helsing vive en La Habana en los años 30, donde científicos, mafiosos y clanes vampíricos se enfrentan por el control de una pócima que permite a los vampiros vivir bajo el sol. En una sátira política, una comedia absurda y una fiesta de sangre caribeña con jazz, mojitos y colmillos. Porque el vampiro, como todo mito poderoso, muta según su época, se adapta, se cuela por las rendijas de cada cultura. Puede ser aristócrata o revolucionario, un amante torturado o un monstruo digital, pero siempre tendrá sed y siempre nos mirará desde el umbral con sus ojos antiguos. El último latido del no muerto. Un corazón late lentamente. Un viento se alza en lo lejano. Un último crujido de madera. Los vampiros nos siguen mirando. Desde las páginas, desde la pantalla, desde el rincón oscuro de nuestra conciencia. No duermen, no mueren. Cambian de rostro, pero nunca de esencia. Se deslizan entre generaciones como un eco que se niega a extinguirse. Comenzaron como espectros rurales en los Balcanes, convertidos en mito por el miedo, sellados por la ciencia y redimidos o condenados por la literatura. Polidori les dio forma aristocrática, Le Fond les dio labios suaves y voz femenina. Stoker les regaló el monstruo definitivo, el conde que arrastra a la humanidad hacia el abismo con una sonrisa. Y Anne Rice
Anne Rice los volvió humanos otra vez, vulnerables, sensuales, perdidos en su dolor. Después vinieron el cine, la televisión, las sagas adolescentes, las parodias y los homenajes. Cambió su forma, su moral, su reflejo, pero siempre en el centro siguió palpitando lo mismo, ese deseo inconfesable que los hace eternos. Los vampiros son dioses oscuros de una era sin fe. Nos hablan del deseo que no podemos nombrar, del dolor que no sabemos entender, del tiempo que no podemos detener. Por eso regresan cada vez que nos sentimos perdidos. Cada vez que el mundo se hunde un poco más en su noche. Los vampiros son un patrimonio que la literatura inglesa legó a la humanidad. Y así, cuando apagues esta grabación, cuando te levantes en silencio, si ves una figura junto a la ventana, si sientes que alguien respira tras de ti, no tengas miedo. Es solo literatura, ¿o no?